Gracias, Señor, así lo declaramos con nuestra boca, Señor, que tú eres más grande, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro corazón no temerá, porque tú eres nuestra fortaleza y siempre nos proteges, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro corazón confía en tu fidelidad en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación, Señor. Tú estás con nosotros, Padre, porque tú eres grande, Señor, y en todo tiempo nuestra boca siempre levantará adoración a ti, Señor. Te bendecimos, Padre, y gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendigas la vida de Carla, Señor, declarando que es un día lleno de bendición y una palabra llena de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todas. Muchas gracias, pastora. Pues qué padre que podamos estar en esta mañana aquí dándonos este tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. A veces pensamos mucho en quién es la persona que va a dar el mensaje, ¿no? Preguntamos a quién le toca para ver si nos conectamos o vamos, pero Dios usa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no solamente en estos espacios, aun cuando estamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, Dios siempre nos ve a nosotros como esos instrumentos útiles que Él quiere usar para seguir extendiendo su reino en esta tierra. Y bueno, ¿cuántas de ustedes saben que estamos iniciando precisamente hoy un nuevo tiempo de grupos conexión? ¿Sí saben? Sí. Y bueno, sé que aquí muchas pues tienen esa encomienda o hay eso en su corazón de tener un grupo y poder seguir transmitiendo el mensaje de Dios. Y bueno, creo que es súper importante que cada uno de nosotros entendamos la importancia que tiene el nuevo nacimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Tener fundamentos sólidos, iniciar la vida cristiana con un entendimiento de qué es lo que estamos haciendo es fundamental, porque de ahí empieza todo, de ahí empieza ese crecimiento espiritual y no solamente se queda como en un momento que vivimos, sino en algo que de verdad marca un antes y un después en la vida de todas las personas que deciden entregarle su vida a Jesús. Así como en la historia está un antes y un después de Cristo, ¿no? Vemos en la historia cómo está marcado claramente antes de que Jesús viniera y después de que Jesús viniera. Así en cada una de nuestras vidas debería haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces eso no se ve, ¿no? Porque hay muchas personas que por años van a la iglesia, por años escuchan la palabra de Dios, pero no hay una evidencia de un nuevo nacimiento. Y creo que es tiempo, ¿no? Ahora que estamos iniciando en esta nueva etapa de grupos conexión y de este discipulado, de que nos demos cuenta cada uno de nosotros, hagamos como una autoevaluación de qué frutos, qué evidencia hay en mi vida de ese nuevo nacimiento donde un día yo decidí entregarle a Jesús mi vida por completo, ¿no? Y ahorita que cantábamos este canto, a veces pues cantamos porque pues ya es como una tradición, ¿no? Llegar, orar, cantar y recibir la palabra, ofrendas y vámonos, y a lo que sigue. Y a veces no nos damos ese tiempo para realmente estar viviendo o entendiendo incluso lo que estamos no solo haciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué ahorita decidí venir y disponer este tiempo para escuchar la palabra? Porque es una tradición ya en mi vida, porque es una costumbre, igual que los domingos, o porque realmente tengo ese anhelo de escuchar cómo Dios me habla el día de hoy. Y ahorita que cantábamos esta canción, decía, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte. ¿Realmente de cada una de nosotras es nuestro Dios? O sea, ¿realmente conocemos al Dios del que estamos cantando? Porque el día de hoy, hablando de la importancia del nuevo nacimiento, pues vamos a basarnos en la historia de Nicodemo. Y yo sé que muchas de ustedes han escuchado esa historia acerca de Nicodemo.
que él era un líder religioso judío y era un hombre que conocía la Biblia, bueno, conocía las escrituras en ese tiempo, el Pentateuco. Lo conocía muy bien y él lo estudiaba y era alguien que incluso tenía discípulos, porque había gente que lo seguía a él por todo ese conocimiento que él tenía. Pero nos damos cuenta que todo ese conocimiento, pues a él no le sirvió para conocer realmente quién era Dios. Él no conocía a Dios. Y vamos a Juan 3 para ejemplificar la historia. Yo sé que ya la mayoría de ustedes la ha escuchado, pero vamos a leerlo. Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En medio de esta conversación que Nicodemo tuvo con Jesús, Jesús le deja claro a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. O sea, le está marcando esa importancia. Y Jesús sabía perfectamente quién era Nicodemo. Él sabía toda la experiencia, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la historia de Nicodemo, Jesús la sabía. Pero él le habla específicamente de la importancia de que necesitamos nacer de nuevo. Y bueno, obviamente todos hemos experimentado el nacimiento físico, si no, pues no estaríamos aquí. Pero es muy importante lo que Jesús le enseña a Nicodemo sobre el nacimiento espiritual. Y yo creo que la mayoría de las que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos tomado esa decisión de entregarle a Jesús nuestro corazón. Pero a veces, ahorita regresando al punto del canto que cantábamos, la estrofa decía, nadie puede callarme, nada puede apagarme, siempre voy a adorarle. Y a veces las circunstancias de nuestra vida nos hacen ver que esto que cantamos no es precisamente lo que creemos. Y que a veces lo cantamos solo por cantar y no hay en nosotros un entendimiento de por qué estoy cantando esto. Y si lo estoy cantando, realmente lo estoy creyendo, realmente sé quién es Dios, realmente confío en Jesús y nada de lo que yo pueda vivir va a apagarme, nada va a callarme de lo que yo he creído. Entonces, esa es algo a lo que hoy quisiera que fuéramos ir reflexionando, más que solamente escuchar, porque yo sé que muchos de aquí dicen, bueno, hablar del nuevo nacimiento ya es un tema que me sé y que he escuchado muchas veces y es básico, ¿no? Es como lo más básico de lo básico. Y efectivamente es un tema básico, pero hay veces hay cosas que no han realmente entrado a nuestro corazón y que solamente están en nuestra mente como algo que sabemos, experimentado y que hemos vivido, como en el caso de Nicodemo. Había mucho conocimiento en su mente, pero en su corazón no había esa transformación que Jesús en ese momento le ofreció, pero para aquellos que conocen el final de la historia, Nicodemo no siguió a Jesús. Solamente tuvo esa conversación esa noche con él, porque incluso fue de noche para que nadie lo viera. Va de noche con Jesús, Jesús le habla y le dice lo que es necesario, pero Nicodemo solo pues sintió tristeza y dijo, creo que no estoy preparado, creo que no estoy listo, con permiso, yo sigo con mi vida como la he llevado hasta ahora, y se perdió de todo lo que Jesús le estaba ofreciendo en ese momento. Vamos a Juan 1, del 11 al 13. Dice, Juan 1, del 11 al 13. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
No sé cuántas de ustedes alguna vez en su vida han escuchado la frase de todos somos hijos de Dios, ¿no? En el mundo es como muy clásica esa palabra de todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no nos enseña eso. Aquí nos dice claramente que a los que creen en Él y lo reciben, esos son los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y vamos ahora a Romanos 10:9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay dos verbos que son muy importantes. Confesar, dice que si confiesas y si crees. No solamente se trata de confesarlo, se trata de creerlo. Y a veces nos quedamos mucho en la primera parte, ¿no? A veces creemos, y algunos de nosotros tal vez hemos cometido el error de decirle a alguien, repite esta oración, repite esta oración porque mágicamente cuando la repitas, ya, tu vida va a cambiar, ¿no? Pero aquí hay dos condiciones. Sí es importante confesarlo, pero también es importante creerlo. Y si en nuestro corazón no hay una convicción, así lo repitamos 1 o 10 veces, no va a haber ninguna evidencia, no va a haber ningún fruto en nuestra vida de lo que hicimos, porque en realidad no hubo un reconocimiento, una convicción de pecado, un entender que necesito a Cristo en mi vida, que vivo en obscuridad y que necesito la luz de Cristo que alumbre mi vida. Entonces, no solamente se trata de confesar, se trata de creer. Porque cuando nosotros realmente creemos en Jesús, en la obra que Él hizo, en el por qué Él vino a este mundo a dar todo por nosotros, entonces es cuando permitimos que Él entre y gobierne nuestra vida. Necesitamos otorgarle ese gobierno a Jesús, no solamente de labios para afuera, no solamente de una oración que repitas y ya. Necesitamos asegurarnos de que cada persona realmente entienda qué es lo que está haciendo, qué es lo que está a punto de hacer, que haya en ellos esa arrepentimiento genuino de sus pecados, reconocer que ha pecado, porque a veces es como, pues no, soy bueno, ¿no? Pues no le he hecho nada a nadie, no he matado, no he robado, soy una persona buena. Entonces, mientras nosotros no reconozcamos que necesitamos ser perdonados porque hemos pecado, porque hemos vivido una vida de pecado, de desobediencia a Dios, entonces no va a haber esa convicción. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No voy muy rápido? Si voy muy rápido, ahí me ponen una manita así de stop. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Una cosa importante es para poder ver el reino de Dios. Cuando recibimos a Jesús, hay algo extraordinario que sucede, que es que el Espíritu Santo viene y mora en nuestras vidas. Y eso hace toda la diferencia, porque ya no vamos a caminar solos, ya no vamos a intentar las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que será el Espíritu Santo actuando a través de nuestras vidas para poder hacer y cumplir el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Entonces, es ahí la importancia de creer y de confesar y de permitirle a Jesús que venga y gobierne nuestro corazón, porque entonces abrimos la puerta para que entre el Espíritu Santo y nos llene de su poder. Dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que mora en nosotros. O sea, nada más imaginémonos eso, ¿no? Quien levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Por eso es algo que también debemos de entender. Lo hemos leído, o sea, sí, pues Jesús no se levantó solo, necesitó al Espíritu Santo para levantarse de la muerte. Y a Él lo tenemos hoy también tú y yo. Entonces, Él es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de comprender y discernir las cosas espirituales. Vamos a Juan 14, 17 al 26. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes.
No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo en ustedes, también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ustedes. Entonces, ahí estamos viendo cómo Jesús mismo nos habla de la importancia que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Dice, no los voy a dejar solos. Él ya se iba, pero dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y él sabía que si el Espíritu Santo estaba en nosotros, ya estábamos del otro lado, ya teníamos garantizada esa vida que Él nos estaba ofreciendo y que nosotros aceptamos al aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder discernir y ver las cosas espirituales, a entender lo espiritual. Por eso es que Pablo decía que a nosotros nos pueden decir que hasta estamos locos, ¿no? Porque la gente que no tiene el Espíritu Santo va a decir, ¿de qué me estás hablando? Eso que me estás diciendo no lo entiendo. Y evidentemente no lo van a entender porque no hay nadie que se les esté revelando. En nuestro caso, como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos revela, pero para eso debemos de estar atentos a la voz del Espíritu, porque ahí puede ser más fuerte nuestra voz, puede ser más fuerte nuestro conocimiento, como en el caso de Nicodemo, lo que él conocía y lo que él sabía, para él fue suficiente y él no pudo entender lo que Jesús le estaba ofreciendo. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender y discernir aquellas cosas que a veces no entendemos, por qué estamos viviendo tal o cual situación, por qué estamos pasando por este problema, por este momento, por qué no logro salir de esto, por qué no logro, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él venga y nos revele, Él empieza a hablarnos, Él empieza a darnos paz, Él empieza a darnos gozo. Ese fruto del Espíritu que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo eso que nosotros necesitamos, Jesús, a través de ese nuevo nacimiento, nos los da por medio del Espíritu. La segunda parte es para poder entrar en el reino de Dios. Este es otro de los puntos porque es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y no solamente se trata de, bueno, el día que parta de esta tierra ya tengo garantizada mi entrada al cielo. No solamente estamos hablando de esa parte que es muy importante porque es parte de esa vida eterna que Jesús vino a regalarnos en el momento que Él da todo en la cruz, pero también se refiere a que en este tiempo nos otorga a nosotros ese privilegio de establecer su reino en esta tierra. Y eso es algo que en este tiempo es fundamental que cada uno de nosotros entendamos. El reino de las tinieblas está avanzando y está avanzando aceleradamente. No necesitamos tener mucho discernimiento para darnos cuenta cómo toda esa oscuridad está invadiendo todas las áreas. Pero necesitamos nosotros como hijos de Dios pararnos firmes, entendidos, sabiendo que tenemos la llenura y el poder del Espíritu Santo en nosotros y empezar a ejercer esa influencia espiritual, no en este mundo físico. Lo que no vemos es mucho más importante que lo que vemos. Entonces necesitamos empezar a movernos y a tener esa influencia en el ambiente espiritual. Por eso no solo se trata de hacer buenas obras, ¿no? Pues yo soy generoso, yo doy a los pobres, no sé, conformarnos con solamente ser buenas personas y hacer buenas obras. Es muy importante, pero en el mundo hay muchas personas que no conocen de Dios y también hacen muchas buenas obras. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos preocuparnos más por la forma en la que estamos influenciando en el mundo espiritual, que al final eso va a traer una consecuencia en el mundo físico. Entonces, esa importancia de establecer el reino de Dios en esta tierra es necesaria en estos tiempos. Necesitamos tener ese entendimiento de lo que significa ser un hijo de Dios.
No solamente es tener una buena vida, no solamente es pasarla bien, no solamente es esperar a que se establezca el reino celestial, el reino eterno y llegar al cielo y recibir mi corona y vivir en una mansión y ver las calles de oro y el mar de cristal. No se trata de eso. La importancia de que hoy hagamos que el reino espiritual comience a manifestarse por los hijos de Dios. Dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, esa es la importancia que tiene el nacer de nuevo. Entras directamente a ser parte de este movimiento espiritual que Dios que está en los planes de Dios, ¿no? Porque al final todo se mueve en lo espiritual. Por eso te decía, el mundo espiritual es más real que el físico, solo que no lo vemos, pero es más real que el físico. Y bueno, hablando de las buenas obras y del servicio que como hijos de Dios debemos dar, es muy importante y es fundamental porque es una evidencia de que Dios vive en nuestro corazón y que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros para otros. Pero hay algo que también es muy importante y creo que es aún más importante que el servicio y es la obediencia. Porque de nada serviría que tú y yo hagamos cosas, de nada serviría que tú y yo tengamos 5 grupos conexión, de nada serviría que nos las pasáramos en la iglesia de lunes a viernes si en nuestro corazón no hay obediencia. Hay una parte de la Biblia que dice que a Dios le importa más la obediencia que los sacrificios. Él está más interesado en la obediencia de nuestro corazón que en lo que podamos hacer. Y también ahí es la importancia que cobra el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros, porque a partir de ese nuevo nacimiento, Él es quien nos va dando dirección, Él es quien nos ayuda para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Eso es algo que no es tan sencillo, es una tarea que tenemos que estar haciendo todos los días. Yo les decía, el recibir a Jesús no solamente es como un momento que sucedió en mi vida, incluso hay gente que me impresiona, yo la verdad no tengo la fecha exacta, pero hay mucha gente que tiene así la fecha exacta, el veintitantos de no sé qué mes, de tal año yo recibí a Jesús, ¿no? Yo no lo tengo tan claro porque estaba más chica, pero esta es una decisión diaria. El seguir a Jesús es una decisión de todos los días. No es algo que se hace una vez y ya, pues qué padre lo hice. No, todos los días al levantarnos es decirle, Señor, hoy vuelvo a decidir seguirte. Hoy vuelvo a decidir entregarte mi vida. Hoy vuelvo a decidir que gobiernes en mi corazón, porque nos aferramos tanto a dirigir nuestras vidas, nos aferramos tanto a que las cosas se hagan a nuestra manera, cuando queremos, donde queremos, y por eso la importancia de que sea una decisión diaria. Vamos a Gálatas 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a buscar al Padre. El Espíritu Santo es el que nos lleva a sentir esa necesidad de conocerlo más, de buscarlo más, de parecernos más a Él. Entonces, no perdamos la oportunidad de todos los días tener esa comunión con el Espíritu Santo y preguntarle, Espíritu Santo, ¿para dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Espíritu Santo, si nosotros aprendemos a incluir al Espíritu Santo en todas nuestras decisiones, no puedo decir que vamos a ser muy felices en esta vida porque vamos a tener siempre pruebas y siempre necesitamos que nuestro carácter siga siendo formado, pero va a ser mucho más fácil saber que la decisión que tomamos fue dirigida por Él y no por nosotros mismos. E incluso sabiendo que fue una decisión dirigida por Él y no sucedió lo que nosotros esperábamos,
era porque el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, sigue formando su carácter en nosotros. Él ve más allá, él no solamente se enfoca en el momento, Él ve ya el producto terminado en nuestras vidas. Entonces, Él sabe lo que es necesario que pasemos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Y como les decía, la decisión de seguir a Jesús no es algo que se hace una vez, es una decisión diaria y todo eso implica una renuncia de nuestro yo cada día. Y en Lucas 9:23, Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa parte de negarnos a nosotros mismos es la parte difícil y es la parte donde Dios quiere seguir trabajando en nosotros porque somos necios y nos empeñamos en seguir haciendo nuestra voluntad, aunque muchas veces le decimos al Señor que se haga tu voluntad, pero en realidad no hay esa convicción en nuestro corazón y hacemos nuestra voluntad. Y bueno, ¿qué implica entonces el nuevo nacimiento? Vamos a 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 al 20. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Necesitamos deshacernos de la pasada manera de vivir. Eso es algo fundamental en la vida de un cristiano. Yo les decía al principio, hay personas que van a la iglesia durante años y nunca hay un cambio verdadero en sus vidas o nunca ha habido un cambio verdadero en nuestras vidas. Y aquí dice, desháganse de la pasada manera de vivir. Y si nos ponemos a pensar cómo vivíamos, qué era lo que hacíamos, y yo voy más allá, ¿cómo pensábamos? ¿Seguimos pensando igual que como pensábamos antes? ¿O si ha habido algún cambio, incluso en nuestra manera de pensar? En Efesios 4:22, lo voy a leer, Efesios 4 del 22 al 31. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia,
enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si teníamos alguna duda de qué es deshacerse de la pasada manera de vivir, aquí en Efesios hay una lista y hay muchos ejemplos de lo que significa deshacerse de esa vieja naturaleza y de cómo podemos renovar nuestros pensamientos. Dejen de decir mentiras, hablen con la verdad, que el enojo no los controle, dejen de robar, no usen un lenguaje grosero ni ofensivo, que sus palabras sean útiles, no entristezcan al Espíritu Santo. Recuerden que Él los identificó como suyos. Aquí habla de los pensamientos. Líbrense, dejen la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias. Esto es dejar la antigua manera pasada de vivir. Y es a lo que Dios nos quiere llevar. Como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos y no por nosotros mismos, porque a veces eso nos causa frustración porque queremos y lo logramos unos días, ¿no? Ya voy bien, ya dejé de decir mentiras. Llevo 3 días sin decir mentiras. Y al cuarto día, ya dije una mentira, ¿no? Y tampoco se trata de ser perfectos porque la perfección no la vamos a alcanzar hasta el día que estemos delante del Señor y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tengamos un cuerpo nuevo. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que cada día en nosotros vaya creciendo más el carácter de Jesús, las palabras de Jesús, la mente de Jesús, el comportamiento de Jesús. Y yo les decía al principio, es como un tiempo de una autorreflexión, ¿no? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? ¿Qué tanto reacciono como Jesús? Cuando alguien me dice algo que no me gusta, ¿cómo reaccioné? ¿Cuál es mi reacción? ¿De enojo, de furia, como nos habla aquí Efesios? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cómo hablo? ¿No? ¿Qué dicen mis redes sociales? ¿Cómo me expreso aún en mis redes sociales? ¿Cuál es el vocabulario que uso aún en mis redes sociales? Todo eso es algo que son evidencias en la vida de un verdadero hijo de Dios. Debe haber evidencias. No podemos decir que somos cristianos y parecernos más a un no cristiano que a un cristiano. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. No dijo, si te dice que es cristiano, créele que es cristiano. Si asiste los domingos, es cristiano. Si trae una Biblia en la mano, ese es cristiano. Así lo vas a identificar. No, Jesús dijo, por sus frutos. ¿Quieres conocer a un verdadero hijo de Dios? Mira sus frutos. Y con eso te vas a dar cuenta si es o no es. Y pues sería bueno preguntarnos cuáles son mis frutos, porque al final de esos frutos estoy alimentando a mis hijos, de esos frutos estoy alimentando, porque somos como árboles, ¿no? Que generamos fruto y las personas que están a nuestro alrededor toman de ese fruto y son alimentados. Entonces, ¿qué clase de fruto estamos dando? Y cómo estamos alimentando a la gente que nos conoce, ¿no? A veces es triste escuchar, ay, no, es que yo de los cristianos no quiero saber nada, no, es que son unos hipócritas, no, es que, porque la gente no sabe que un cristiano no es aquel que dice que es cristiano. Realmente ha dado fruto y ese fruto se reconoce como un fruto del Espíritu en su vida. Y bueno, uno de los puntos era deshacerse de la pasada manera de vivir y el otro punto es renovar la mente y las actitudes. Qué difícil. Cuando llegué a ese punto fue así de, ay Dios, creo que fue donde me llegó más fuerte la pedrada. Y bueno, Romanos 12:2 es una cita bíblica que yo he traído desde el año pasado. Dios constantemente me recuerda Romanos 12:2 y vamos allá para quienes no lo identifiquen. Pero Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, ¿cómo?
al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cambiar nuestra manera de pensar es algo básico, fundamental, importante, relevante. Necesitamos pensar diferente. Porque cada una de nosotros hemos crecido en familias distintas, hemos tenido diferentes experiencias, diferentes vivencias que han formado quiénes somos y de esa manera cada una de nosotras vemos la vida, ¿no? En base a cómo hemos crecido, a la gente que nos ha rodeado, a las palabras que nos han hablado. Eso nos hace ver la vida de una determinada forma. Entonces, cada una de nosotras vemos la vida distinta, ¿verdad? Porque no todas crecimos en la misma familia, ni todas hemos vivido las mismas experiencias. ¿Por qué es importante cambiar nuestros pensamientos? Porque siempre vamos a pensar que lo que nosotros pensamos es lo correcto, ¿no? Si yo lo pienso así, así está bien. Y lo que hace el de enfrente y la forma en la que piensa el de enfrente está mal. Es la forma en la que yo pienso la que está bien. Y cuando nos mantenemos con esa forma de pensar, no permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, porque nos vamos a resistir a muchas cosas, a muchos cambios y simplemente a ver la vida de una manera distinta, porque estamos tan acostumbradas a verla de la misma manera que cambiar la forma de ver la vida cuesta trabajo, ¿no? Pero Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, no a como piensa la pastora, no a como piensa el líder de mi grupo Conexión, no a como piensa nadie, es la mente de Cristo. Dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Ese es nuestro objetivo, pensar como Él piensa. ¿Por qué? Porque los pensamientos siempre van a influir en nuestras acciones, siempre. La forma en la que nosotros pensemos va a determinar la forma en la que actuemos. No hay de otra manera. Entonces, de ahí la importancia de que nuestros pensamientos se sometan a la voluntad de Dios. Porque si son pensamientos nuestros, de nuestra carne, de nuestras emociones, y dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, ¿no? Entonces todo va como encadenado, o sea, lo que siento que está en mi corazón sube a mi cabeza y de mi cabeza actúo. Entonces, es ahí la importancia de lo que decía David, examina mi corazón y muéstrame. Muéstrame si en mí hay camino de perversidad, muéstrame si hay algo que no estoy entendiendo, muéstrame si hay algo a lo que me estoy aferrando, muéstrame si hay algo que estoy negando, pero que ante todos los demás es evidente, pero yo lo niego, pero muéstrame, porque entonces eso que hay en mi corazón, eso está haciendo que mis pensamientos sean siempre los mismos, creyendo que lo que se hace está mal, creyendo que la forma en la que otros actúan está mal, creyendo que lo que la gente me dice está mal, creyendo siempre. Y entonces eso me va a impedir actuar como Dios quiere que yo actúe, porque voy a actuar en base a mis pensamientos. Entonces, una de las tareas que les quiero dejar, yo sé que ya no estamos en la escuela, pero a veces recordar esa etapa de nuestras vidas es bueno. Aparte no fue hace mucho, fue hace poquito, ¿no? Bueno, una de las tareas que les quiero dejar es que esta semana, por lo menos una vez al día, por lo menos, ¿eh? O sea, está fácil, hasta eso que sería una maestra de esas papas, como se le dice. Una vez al día, se detengan y se pregunten qué estoy pensando. A veces vivimos una vida tan acelerada, que no nos damos cuenta, nuestros pensamientos ahí están, uno tras otro, uno tras otro. Todo el tiempo estamos pensando, nuestra mente no se detiene, todo el tiempo estamos pensando. Entonces, detente una vez al día y di qué he estado pensando toda la mañana, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles han sido los pensamientos que han estado ahí una y otra vez? Y ya que los identifiques, los vas a notar así, estuve pensando que mi esposo necesita cambiar de pies a cabeza.
Estuve pensando, no sé, lo que hayan estado pensando, lo apuntan. Y después se van a preguntar en cada uno de esos pensamientos. ¿Este pensamiento se parece más a las verdades de Dios o a las mentiras del diablo? Porque a veces nuestros pensamientos están más hacia lo que el diablo quiere en nuestras vidas, porque un pensamiento siempre va a generar en nosotros emociones y acciones. Entonces, si todo el día estoy pensando, no voy a poder, no soy suficiente, no tengo las características, no soy buena, no soy, eso va a hacer que yo siempre me sienta mal y que no haga y no cumpla, no vaya a lo mejor a predicarle a alguien que Dios quería y que estaba ahí dispuesto a escuchar, pero como yo sentía que no era capaz, que no era buena, que eso no se me da, que no lo hice. Entonces, no dejé que la voz del Espíritu Santo fuera más fuerte y me dijera, ve y predícale a esa persona, ¿no? Pero como yo me sentía incapaz y sentía que no podía, pues no lo hice. Entonces, necesitamos empezar a cambiar esos pensamientos. Si es un pensamiento que está más inclinado a las mentiras del diablo, de tú no puedes, tú no vales, tú no eres suficiente, necesitamos acercar ese pensamiento a las verdades de Dios. Dios me ama. Soy especial tesoro para Él. Él me compró a precio de sangre. Él me ha dado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu Santo me va a usar para ir y hablarle a esa persona. Entonces, necesitamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar en todas las áreas, igual en nuestro matrimonio. A veces nos enfocamos tanto en ver las cosas malas, ¿no? Es que yo pienso que si él hiciera esto y hiciera el otro, pues sería más fácil que nuestro matrimonio funcionara, pero es que él no lo hace, ¿no? Cuando en realidad Dios quiere que empecemos por nosotros. Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Señor, ¿qué necesito cambiar? Porque tú vas a trabajar en él y quieres trabajar en mí primero. Necesito cambiar el estar viendo las cosas malas siempre de él, pero si mi enfoque es siempre estar viendo lo malo, no solo de él, de los de la iglesia, de quien sea, siempre tiendo a ver lo malo de las personas. Dios quiere cambiar eso, porque eso me va a estorbar siempre, no solo en mi matrimonio, en mi relación en la iglesia, no voy a querer servir, no voy a querer participar porque siempre estoy viendo lo malo, porque nunca las cosas son como yo las haría. Entonces, esa parte de estar meditando y estar examinando mis pensamientos, estarlos cuestionando, estarme deteniendo para ver qué estoy pensando. Así como ahorita disponemos 1 hora, hora y media, 2 para estar escuchando la palabra, me voy a sentar y me voy a poner a escribir los pensamientos que tengo y empezar a identificarlos. Estos no se parecen a lo que Dios dice de mí. Estos sí, entonces voy a seguir alimentando esos pensamientos. ¿Y de qué manera podemos sustituirlos? Con la palabra de Dios. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Necesitamos aprender citas bíblicas. Necesitamos combatir esos pensamientos con la palabra, no con otros pensamientos positivos. No, no, los pensamientos positivos aquí no aplican. Esos son momentáneos igual. Lo que realmente va a producir cambios en nuestra vida es la palabra de Dios. Entonces, en este día es como lo que yo quería transmitirles y lo que el Señor puso en mi corazón, que es muy importante. El nuevo nacimiento es fundamental, es necesario en la vida de todo aquel que se llama hijo de Dios porque es el comienzo, pero ese fundamento debe estar tan sólido porque de ahí empiezan a construirse más cosas. Y si tenemos claro desde un principio qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, entonces todo lo demás va a ir fluyendo porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros y Él es quien nos va a hablar. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos hablaría. Lo que oye del Padre, eso nos iba a hablar Él. Entonces necesitamos esas palabras del Padre todos los días para vivir de acuerdo a su voluntad y para poder dar fruto que alimente a la gente que nos rodea,
que sea un fruto bueno, un fruto que les ayude a crecer, un fruto que les ayude a seguir caminando, siguiendo los pasos de Jesús, y que al igual que nosotros, nuestros esposos, nuestros hijos, se parezcan más a Él, ¿no? Tengan ese mismo deseo y esa misma pasión en nuestro corazón. Entonces, pues vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu obra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias porque yo sé, Señor, que en nuestras vidas tú te estás perfeccionando y que tú sigues hablando, Señor, y que si es necesario regresar a los fundamentos, si es necesario volver a nacer de nuevo, si es necesario, lo que tenga que ser necesario, Señor, para poder llegar a verte cara a cara un día, Señor, lo que tenga que ser necesario para que nuestra familia siga, Señor, estableciendo el reino de los cielos en esta tierra, lo que tenga que ser necesario, Señor, para ver tu gloria manifestarse en esta tierra, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado. Permite, Señor, que no solamente se quede como un conocimiento, sino que verdaderamente, Señor, en nuestro corazón haya esa convicción, ese entendimiento, ese darnos cuenta, Señor, de hacia dónde tú nos quieres llevar, qué es lo que nos estás demandando, Padre, para poder hacerlo, para poder darlo, para poder entregarlo, Señor. Queremos ser obedientes. Queremos parecernos a ti, Jesús, que fuiste obediente hasta la muerte, Señor. Aún en el momento más difícil de tu vida, Señor, tú fuiste obediente. Ayúdanos a que cada una de nosotras, Señor, vivamos en esa obediencia, conociéndote más. Ayúdanos a experimentarte, a conocerte, porque de esa forma será más fácil confiar en ti y obedecerte, porque te conocemos y sabemos que tú nunca fallas. Sabemos que tú eres fiel, sabemos que tu amor por nosotros es tan grande, Señor. A pesar de lo que podamos estar viviendo, tú nos amas. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en cada una de nosotras. Háblanos, Espíritu Santo. Enséñanos a distinguir tu voz, aún en medio de nuestros propios pensamientos. Enséñanos a distinguir tu voz, Espíritu Santo. Queremos ser dirigidas por ti. Queremos ser obedientes, Señor, no solo hoy, sino cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carla, por la palabra. Gracias, mujeres. Yo creo que cada una de nosotras podemos seguir escudriñando nuestra vida y pensando en cada una de las cosas que tenemos que permitir que Dios transforme en nosotras. Este nuevo nacimiento en nuestra vida definitivamente trae renovación de nuestra mente, renovación de nuestra vida, porque nuestra vida siempre se va a encontrar en ese constante perfeccionamiento de parte de Dios hacia nosotras. Permitamos la obra del Señor en nuestra vida y renunciemos a nuestra manera de vivir, a nuestra antigua manera de vivir diariamente, porque como nos hablaba Carla, es una decisión diaria que tenemos que tomar de renunciar a esos malos pensamientos y atraer los pensamientos buenos que vienen de parte de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es un acto de parte de Dios en el cual la vida eterna es impartida a todo aquel que cree en el Señor. Así es que permite la impartición de vida que el Señor nos está dando a través de su nuevo nacimiento. Ya hemos nacido de nuevo, pero cada día tenemos que tomar esa decisión, esa impartición de vida de parte del Señor, porque renovar la mente y las actitudes definitivamente no es fácil, pero si nos conectamos con Dios y si estamos siempre en su presencia, es lo que nos va a ayudar a que esa renovación de mente y actitudes esté siendo perfeccionada día a día. El Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente es la obra del Espíritu Santo el que actúa, obra y transforma nuestro interior. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que cada una de nosotras seguimos permitiendo esa obra perfecta en nuestra vida, Señor. Gracias por renovar nuestra mente, gracias por renovar nuestros corazones, Señor. Gracias por traer un nuevo entendimiento para este tiempo, Señor. Yo declaro vida, Señor. Yo declaro tu presencia, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos. Amén.